Señor vicepresidente, llega usted a Holanda para presentar una exposición sobre responsabilidad compartida en el caso de la producción y consumo de estupefacientes. Da la impresión que estos llamados a la corresponsabilidad tienen escaso eco, por no decir son inexistentes desde el primer mundo. ¿O usted tiene otra opinión? No, yo creo que cada vez hay más conciencia del trabajo conjunto que tenemos que hacer. En el caso holandés ha habido muchísima cooperación en términos de erradicación manual, sustitución de cultivos. Creo que ahí hay una mirada que es bastante más amplia. Pero el mensaje de corresponsabilidad es un mensaje que hay que mandar hacia todos los países europeos, sobre todo porque ahorita el problema de consumo en Europa de cocaína es un problema creciente. Es un problema que en los últimos 5 o 6 años ha subido de manera dramática. Podríamos decir que hay una epidemia de consumo de coca en Europa, con un agravante, y es que la cocaína es vista como la droga glamorosa, como la droga champaña, la droga que no tiene el estigma de la heroína o de las drogas sintéticas, y eso ha hecho que crezca desafortunadamente, y por eso esta campaña de responsabilidad compartida, de mostrar la devastación ambiental que genera la coca, nos permite empezar a poner la droga en su lugar, que es dañina para el hombre, que es dañina para la vida, pero que es también dañina de manera muy, muy importante para el medio ambiente. Y en consecuencia, mientras haya consumo, habrá producción. Sin duda, sin duda, así funciona el mundo, pero al tener una mirada, digámoslo, verde, ambiental, al tema de la cocaína, creo que estamos generando una visión distinta que permite entregarle a los nuevos consumidores o a los futuros consumidores, no la famosa cátedra de no meta droga, que usted sabe que eso en los jóvenes pues no tiene tanto impacto, pero sí, mire, si usted consume coca, usted está ayudando a destruir 300.000 hectáreas de selva tropical húmeda todos los años. Usted está ayudando a extinguir este tipo de animales. Usted está ayudando al calentamiento global. Usted está ayudando a la propia destrucción del medio ambiente, que es algo que sin duda los jóvenes de hoy son mucho más conscientes, y sin duda los consumidores de hoy son conscientes. El consumidor de coca europeo es un consumidor de clase media, afluente, que muchas veces tiene conciencia ambiental, entonces se recicla y va en bicicleta a su trabajo, o maneja un carro híbrido, y por la noche un viernes se mete 1 gramo de cocaína, y resulta que por cada gramo de cocaína usted está destruyendo 4 metros cuadrados de selva tropical húmeda. Ese es el mensaje que le queremos dejar aquí a los consumidores y a los gobiernos, para que nos ayuden a transmitirlo por toda la sociedad. Señor vicepresidente, ¿por qué el gobierno colombiano ha optado por presentarse voluntariamente en la primera ronda del examen periódico universal de derechos humanos? Porque creemos en el nuevo sistema de derechos humanos, porque creemos que la reforma al sistema de derechos humanos pasó de ser simplemente un sistema que era selectivo y de acusación, del dedo acusador, a ser un sistema donde todos estamos en las mismas condiciones, todos estamos con las mismas reglas, y la discusión es para mejorar los derechos humanos, no simplemente para acusar. Y creemos que en ese sentido nosotros, que siempre hemos estado abiertos a la crítica, que siempre estamos abiertos al escrutinio, que tenemos oficina de Naciones Unidas en Colombia, que tenemos todas las ONGs en Colombia, tenemos mucho que mostrar, a pesar de los problemas, porque lo reconocemos, pero tenemos mucho que mostrar, y por eso pedimos con Suiza. Somos los 2 únicos países que voluntariamente entramos al sistema de revisión periódica universal, que con esta sesión termina su primer lapo, digamos así. Usted ha afirmado que no hay antecedentes en el mundo de un proceso de desarme que incorpore el resarcimiento a las víctimas, como en el caso de la desmovilización paramilitar. ¿Cuáles son las bondades de este proceso? Pues mire, desafortunadamente a veces cuando se mira un proceso de paz, o se mira un proceso de desmovilización, se mira autónomamente y no se mira dentro de un contexto. Este es un proceso en el que hay más de 40.000 desmovilizados que dejaron de asesinar. Es un proceso en el que los jefes de esos desmovilizados están en la cárcel, muchos de ellos extraditados. Es un proceso en el que los que
todavía están en el proceso, están confesando muchísimos delitos. Por primera vez estamos sabiendo la verdad en muchos casos. Y es un proceso que gira alrededor de las víctimas. Se ha creado un programa de resarcimiento de víctimas administrativo, hay una ley, se está discutiendo una ley de víctimas. Y resulta que cuando uno mira todos los ejemplos comparativos en la región, o en África, o en Asia, encuentra uno que todos esos procesos de paz han sido, yo paso la página y me olvido. Punto. Aquí que no hay verdad, no hay justicia y no hay reparación. Y cuando un país dice, si hay verdad, si hay justicia y si hay reparación, pues creemos que se debe dar reconocimiento y debe mirarse en ese contexto. Y por eso nosotros nos sentimos que esto es un avance muy grande, va a ser un ejemplo que va a ser visto en pocos años como un marco de referencia a lo que debe ser un proceso de paz y lo que esperamos es la comprensión de la comunidad internacional. En su momento fue muy publicitado el comentario que el asesor presidencial José Obdulio Gaviria hiciese en Estados Unidos sobre la caracterización oficial de los desplazados. Los llamó migrantes internos. Y tampoco se ha reconocido por parte del gobierno oficialmente la existencia de un conflicto interno. ¿No es una contradicción que se nieguen esos hechos pero se expidan normas y se destinen presupuestos para enfrentar ambos fenómenos? No, porque son fenómenos. A ver, empecemos por el tema de conflicto interno. Un conflicto interno es cuando se habla de una sociedad dividida, cuando se habla de un apoyo a una organización levantada contra el Estado. Resulta que aquí lo que hay es un conflicto de una organización terrorista financiada con el narcotráfico contra una democracia. Yo creo que, por ejemplo, el caso de la ETA contra el gobierno español no se le llama conflicto interno tampoco. Y creemos que en ese sentido, por eso nosotros no aceptamos esa visión de la situación colombiana. Eso no quiere decir que nosotros no entendamos lo que nos pasa y no intentemos combatirlo por un lado o resolver el problema por el otro. En Colombia el tema del desplazamiento es un tema que está asumido por la sociedad, asumido por el gobierno. Sí hay desplazamiento interno. Lo que pasa es que hay desplazamiento de distintas naturalezas, en algunos casos por el tema económico y en otros por el tema de la violencia. Y para eso tenemos programas que han empezado a producir pues, resultados importantes. Colombia se gasta más o menos $500 millones al año para atender el problema de desplazamiento interno, lo que habla de una responsabilidad del Estado y la sociedad colombiana con el problema que obviamente queremos resolver y que obviamente es una de las grandes preocupaciones del gobierno. Señor Francisco Santos, ¿cómo se ha traducido la política de seguridad democrática en el terreno de los derechos humanos? Según la Comisión Colombiana de Juristas, entre los años 2002 y 2007, la violencia sociopolítica dejó un saldo de 13.644 muertes y las ejecuciones extrajudiciales se incrementaron en un 67,71%. Pues a ver, cuando uno entra a mirar esas estadísticas, empiezan a mirar violencia sociopolítica. ¿Qué definen por violencia sociopolítica? Lo cierto es que en Colombia asesinaban 30.000 personas en el año 2002. En el año 2008 vamos a terminar con menos de 16.000. Eso quiere decir que 12.000 personas que antes morían ya no mueren. Entonces, si eso no es una mejoría de una situación de un país, yo no sé qué es. En el año 2000 secuestraban 3.000 personas. Este año, 2008, van a secuestrar en Colombia menos de 200. Es decir, hay 2.800 personas y 2.800 familias y 2.800 entornos familiares que no van a sufrir esa pérdida de la libertad. En el 2002 desplazaban alrededor de 450.000 personas. Eso se ha reducido en cerca de un 50%, sube y baja por años. Si eso no es una mejoría en materia de derechos humanos, yo no sé qué es. En fin, cuando uno mira todos los indicadores de la violencia, derecho a la libertad, derecho a la vida, uno encuentra que hay una dramática mejoría. Otra cosa es que sí somos un gobierno de autoridad, para eso nos eligieron, pero autoridad con respeto a las leyes, con respeto a los derechos humanos. Cuando hay un exceso lo castigamos, cuando hay un exceso somos los primeros en aceptarlo y en tomar los correctivos. Pero la verdad nosotros tenemos frente a esa visión negativa
que se plantea unas diferencias inmensas, no solo conceptuales, sino también metodológicas. Pero eso es para un debate ya más de fondo. Lo cierto es que hoy el 70% de los colombianos apoyan al presidente. ¿Y por qué? Porque pueden vivir más tranquilos en su casa, en su barrio, en su calle, en su ciudad, en su país. Usted sabe que los asesinatos de sindicalistas es uno de los principales escollos para que la bancada demócrata del Congreso estadounidense se oponga a la firma del Tratado de Libre Comercio con Colombia. Su país sigue siendo el primero en el mundo en asesinatos de sindicalistas. Nuevamente ahí también hay un problema de medias verdades y medias que es importante entenderlo. Primero, en el año 2002 asesinaban 198 sindicalistas. ¿Por qué razón? No sabíamos. Porque no se investigaba. ¿Qué hicimos? Primero, diseñar un programa de protección. Un programa de protección que tenía alrededor de 4 millones de dólares de presupuesto y tiene 40. De esos 40 millones de dólares, el 40% se va a proteger sindicalistas, es decir, 16 millones de dólares. Entonces protegemos sus casas, protegemos sus carros, protegemos sus organizaciones. Segundo, las cifras han descendido en un 70%. Este año pueden asesinar 30 sindicalistas, demasiados. El único número que aceptamos es 0, pero ya investigamos por qué. Y lo que la justicia está determinando, porque montamos una unidad especial de investigación de crímenes de sindicalistas, es que los asesinan por las mismas razones que asesinan a otros 16.000 colombianos. Hemos encontrado maestros que por robarle una moto a uno, a otro por robarle una plata que salió, a otro por cuestiones que son distintas a su razón de oficio. Pero eso no lo cuentan ni los sindicatos ni las ONGs. Yo podría decir que en Colombia es el país donde asesinan más abogados del mundo, también, ¿ve? Pero lo importante es que uno tiene que mirar qué pasaba en el 2002 y qué pasaba hoy. Ha mejorado la situación dramáticamente. Hay menos impunidad, absolutamente, y podemos saber y sabemos con total certeza que los asesinatos no son por su labor de sindicalistas, que es lo que no cuentan, sino es porque en Colombia todavía desafortunadamente matan 16.000 personas y porque en esa violencia, pues así como sindicalistas mueren empresarios, mueren agricultores, mueren un segmento de la población colombiana por la misma violencia que todavía tenemos. Señor vicepresidente, hay dos tipos de críticas de parte de la oposición. Una que es circunstancial, de hechos que ocurren día a día, pero hay una crítica más sostenida. A mí me gustaría que usted comentara esta crítica sostenida. ¿Qué dice la oposición? Mire, cuando se manipula el Congreso, cuando se habla permanentemente de la reelección, cuando el presidente tiene enfrentamientos con la Corte Constitucional y la Corte Suprema, todas estas cosas lo que hacen es debilitar a las instituciones democráticas del país. Pues yo creo que eso es subestimar las instituciones democráticas de Colombia. Cuando uno ve una Corte Suprema que es capaz de tomar las decisiones con total autonomía que ha tomado, dando un ejemplo en el mundo, de meter gobernadores, alcaldes, congresistas, senadores a la cárcel por relaciones espurias con organizaciones criminales, habla uno de una separación de poderes muy fuerte, única. Cuando uno habla de una Corte Constitucional que vigila el estado inconstitucional de cosas, que es algo único en Colombia, y hace cambiar políticas y el gobierno acata esos cambios de políticas, habla uno de un poder judicial muy fuerte. El hecho de que uno tenga discusiones frente a decisiones no quiere decir primero que uno no acate las decisiones, es decir, no acepte la separación de poderes, pero tampoco quiere decir que uno no delibere frente a decisiones con las que puede estar en desacuerdo. Creo que la democracia lo que necesita es ese tipo de deliberación permanente, acatamiento también, pero deliberación. Y el Congreso pues ha demostrado hasta la saciedad su capacidad de discernir, de enfrentarse al gobierno, de hacer el control político necesario. Yo creo que ese tipo de acusaciones o ese tipo de discusiones frente a la debilidad de las instituciones, cuando uno mira la realidad en Colombia, lo que ve es una cosa totalmente distinta, instituciones muy fuertes que hacen su papel y que hacen su trabajo. Señor vicepresidente, con esto yo voy a concluir. He dejado para el último
el tema de los procedimientos y datos sobre las ejecuciones extrajudiciales, que son francamente horrorosos. Aunque cobró relativa resonancia hace un mes cuando se develaron los llamados falsos positivos de los muchachos de Soacha, desde hace varios años Naciones Unidas ha recalcado el caso sin que se le pusiera aparentemente mayor atención. Un dato reciente de la Fiscalía General de la Nación indica que en los últimos 2 meses los procesos por este delito pasaron de 558 a 703. 952 miembros del ejército han sido vinculados. Las víctimas llegan a 1.155, de ellas 50 menores y 92 mujeres. ¿Qué garantías de depuración en las Fuerzas Armadas ofrece la reciente destitución de 27 oficiales, incluidos varios generales, tras el caso de Soacha? Pues mire, lo primero que uno tiene que decirle es que no hay palabras para explicar eso. Es un horror, una fuerza pública que demostró su profesionalismo en la operación de rescate de Ingrid. También en una fuerza pública de más de 300.000 integrantes hay abusos que, la verdad, para nosotros como gobierno son inexplicables, inentendibles y son una vergüenza. Les soy totalmente sincero, aquí no hay ninguna otra palabra distinta a poder decir lo que sentimos frente a eso. Pero somos responsables y por lo tanto necesitamos tomar decisiones. Y se han tomado varias decisiones. Está la destitución de estos generales, coroneles, etcétera, que manda 3 mensajes distintos muy importantes. Frente a los que estuvieron vinculados directamente y que además están procesados también, que van a tener responsabilidad penal. Frente a los que debieron investigar y no investigaron, que ellos también son responsables por no investigar. Y frente a los comandantes que responden por toda su unidad militar regional, que el hecho de que eso haya pasado bajo su mando, también los hace responsables. Entonces genera una responsabilidad a todos los niveles. Segundo, frente al tema de que no habíamos hecho nada, eso no es cierto. Precisamente desde el 2005, cuando trabajamos con Naciones Unidas y con informes de las organizaciones no gubernamentales, es que montamos todo un programa con la Fiscalía General, financiado por el gobierno, para hacer las investigaciones. De esos 900 miembros de la fuerza pública que están siendo en este momento investigados, gran parte de ese trabajo es producto de lo que hicimos en mi oficina, que es la encargada de Derechos Humanos, con la Fiscalía y con Naciones Unidas. Con Naciones Unidas visitamos batallones, con Naciones Unidas visitamos las brigadas, pero con Naciones Unidas también hacíamos seguimiento de los casos que nos iban llegando. Luego se depura, se judicializa y las últimas decisiones para que esto no vuelva a suceder es, primero, cambios operacionales muy radicales para tener mejores controles, por un lado, y cada 15 días, en un escenario televisivo público, todos los altos mandos recibiendo las quejas en derechos humanos que tenga cualquier ciudadano de Colombia, dándole transparencia al proceso y mostrando y generando un proceso de accountability, digámoslo así, de la fuerza pública frente a los derechos humanos. Mire, nada le duele uno más que eso. Que eso haya sucedido a mí personalmente, al presidente, al gobierno y a la sociedad colombiana, nos conmueve y nos duele inmensamente. Pero lo que tenemos que hacer es que quienes lo hicieron paguen, que están empezando a pagar, y van a pagar todos. Pero sobre todo que jamás eso vuelva a suceder. Y estamos tomando pues todos los controles y asumiendo las acciones que impidan que eso vuelva a pasar. Señor Vicepresidente, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Esta campaña de responsabilidad compartida, de mostrar la devastación ambiental que genera la coca, nos permite empezar a poner la droga en su lugar, que es dañina para el hombre, que es dañina para la vida, pero que es también dañina de manera muy, muy importante para el medio ambiente. Y en consecuencia, mientras haya consumo, habrá producción. Sin duda, sin duda. Hacía
así funciona el mundo, pero al tener una mirada, digámoslo, verde, ambiental, al tema de la cocaína, creo que estamos generando una visión distinta que permite entregarle a los nuevos consumidores o a los futuros consumidores, no la famosa. Señor vicepresidente, llega usted a Holanda para presentar una exposición sobre responsabilidad compartida en el caso de la producción y consumo de estupefacientes. Da la impresión que estos llamados a la corresponsabilidad tienen escaso eco, por no decir son inexistentes desde el primer mundo. ¿O usted tiene otra opinión? No, yo creo que cada vez hay más conciencia del trabajo conjunto que tenemos que hacer. En el caso holandés ha habido muchísima cooperación en términos de erradicación manual, sustitución de cultivos. Creo que ahí hay una mirada que es bastante más amplia. Pero el mensaje de corresponsabilidad es un mensaje que hay que mandar hacia todos los países europeos, sobre todo porque ahorita el problema de consumo en Europa de cocaína es un problema creciente. Es un problema que en los últimos 5 o 6 años ha subido de manera dramática. Podríamos decir que hay una epidemia de consumo de coca en Europa, con un agravante, y es que la cocaína es vista como la droga glamorosa, como la droga champaña, la droga que no tiene el estigma de la heroína o de las drogas sintéticas, y eso ha hecho que crezca desafortunadamente, y por eso la famosa cátedra de no meta droga, que usted sabe que eso en los jóvenes pues no tiene tanto impacto, pero sí, mire, si usted consume coca, usted está ayudando a destruir 300.000 hectáreas de selva tropical húmeda todos los años. Usted está ayudando a extinguir este tipo de animales. Usted está ayudando al calentamiento global. Usted está ayudando a la propia destrucción del medio ambiente, que es algo que sin duda los jóvenes de hoy son mucho más conscientes, y sin duda los consumidores de hoy son conscientes. El consumidor de coca europeo es un consumidor de clase media, afluente, que muchas veces tiene conciencia ambiental, entonces se recicla y va en bicicleta a su trabajo, o maneja un carro híbrido, y por la noche un viernes se mete 1 gramo de cocaína, y resulta que por cada gramo de cocaína usted está destruyendo 4 metros cuadrados de selva tropical húmeda. Ese es el mensaje que le queremos dejar aquí a los consumidores y a los gobiernos, para que nos ayuden a transmitirlo por toda la sociedad. Señor vicepresidente, ¿por qué el gobierno colombiano ha optado por presentarse voluntariamente en la primera ronda del examen periódico universal de derechos humanos? Porque creemos en el nuevo sistema de derechos humanos.